Saben que estos últimos días he estado muy angustiada o muy preocupada, no sé exactamente la palabra, por todo lo que está pasando. No solo aquí en Saltillo, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Y ver las cosas tan tremendas que están sucediendo y que afectan no solamente a nosotros como adultos, sino principalmente a los niños. No sé si ustedes ven las noticias, realmente no sé si se interesan en las noticias, y espero que sí, hermanos, porque no podemos vivir como los avestruces, ¿no? Cuando no quieren ver las cosas, dice, ¿verdad? Ellos meten su cabeza bajo la arena y dicen, ya, no veo nada, todo está bien. Y a veces nos puede pasar lo mismo, ¿saben? A veces pensamos que todo está bien, que mientras no vemos noticias y mientras tenemos trabajo, comida y ahí nos la llevamos. Pero ¿saben qué, hermanos? Está pasando algo muy tremendo a nivel mundial, a nivel mundial. Y sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir, se está cumpliendo, ¿sí? Y algo que me puede hasta el alma es ver de qué manera los niños están siendo influenciados, no solamente, hermanos, aquí en México por los famosos libros, yo creo que ustedes lo saben, ¿no? Los libros que sacaron para los niños. Libros que traen donde les enseñan cómo hacer brujería. ¿Ustedes saben eso? No saben eso. Levanten su mano los que no saben. Los que no saben. Traen para hacer brujería. Libros de tercer año tengo entendido, ¿verdad? Es- yo veo algunos eh, noticias o los videos que están sacando donde enseñan, ¿verdad? El libro lo que trae y cómo invocar al diablo y cómo poner las cosas o maldecir, cosas muy feas, satánicas, totalmente. Aparte de eso, hermanos, la situación sexual para los niños. ¿De qué manera están haciendo los padres, deben de ser los padres, para que sus hijos entiendan o puedan saber de qué manera está hecho el hombre y la mujer? Y no es malo si tú como papá y mamá los educas, ¿no? Pero que los libros de la Secretaría de Educación Pública te diga y les muestre a niños, no sé, de primero, segundo, tercer año, las situaciones. Niños que apenas están abriendo sus ojos, o sea, son inocentes, no saben nada y tienen que aprender, pero conforme los niños van creciendo, no a esa edad y no de esa manera tan vulgar y tan tremenda, hermanos. Les mandé a algunos de ustedes, les mandé un video. No sé si lo vieron. Me costó un poco de trabajo mandarlo, pero ya después Sergio Isaac nos dijo de qué manera mandar a sacarlo por YouTube y ya se los pude mandar. Creo que lo pudieron abrir. Ustedes vieron ahí la situación tan explícita que dicen, ¿no? Las cosas. Y, y otros videos cortos que pasan, hermanos, donde se ven a los padres con sus niños diciéndoles las cosas. Si tú eres niño y te sientes niña, tú puedes ser niña. O sea, los mismos padres, hermanos, los mismos padres haciendo eso con sus hijos. O sea, de veras que duele hasta el alma. A mí me duele mucho, mucho. Yo ya no tengo niños, tengo nietas, gracias a Dios por mis nietas. Pero yo quiero a esos niños que están allá atrás. Yo los amo. Y no me gustaría que ellos fueran llenados de esa porquería en sus mentes, en sus corazones. No sé ustedes como padres, no sé qué piensen, no sé qué estén haciendo, pero es tiempo, hermanos, de orar por nuestros hijos.
de interceder por nuestros hijos, de darnos cuenta dónde estamos, cómo estamos, hermanos. Y saben una cosa, yo les pregunto, ¿saben ustedes que Dios es todopoderoso, verdad? ¿O alguien sabe que no? Yo creo que todos sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y que Él en el momento que diga se hace, ¿verdad que sí? Sin embargo, Él dice que tenemos que orar. Porque el poder de Dios, hermanos, se mueve a través de la oración de sus santos. Por eso Él dice, orad sin cesar. Nos manda a orar sin cesar. Que le pidamos a Él lo que necesitamos, las cosas, hablemos con Él, porque Él se goza en la oración de sus hijos. Si nosotros no oramos, el poder del Señor no se mueve. Se va a cumplir lo que el Señor ha dicho, se va a cumplir. Con tu oración o sin mi oración, Él va a hacer lo que Él va a hacer. Hay gente que se está orando y le doy gracias a Dios por ellos. Pero yo quisiera que también nosotros, hermanos, tuviéramos ese deseo en nuestro corazón, ese sentir de Dios, que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, esté en nosotros también ese mismo sentir, hermanos. ¿Sí? Anda aquí, si le hago así no es porque lo estoy diciendo nada, porque anda una mosca aquí molestando. Hermanos, aparte de todas las cosas tan tremendas que traen los libros de los niños, de los de la primaria, traen muchas cosas que, por ejemplo, del libro de matemáticas, de lo que estudian matemáticas, no trae lo suficiente, no traen muchas cosas, traen muchas tonterías, ¿sí? Pero digo, aparte, hermanos, con ustedes que son padres, que tienen niños, chicos, que están en la primaria, nietos, además de estar orando por ellos, yo creo que sería bueno sentaran con ellos a estudiar la palabra de Dios. No solamente, Señor, te pido por mi hijo, por mi hija, y qué bueno que lo hacen, hermano, qué bueno. Pero también es bueno sentarse y de enseñarles a los niños, mira, hijo, lo que dice aquí, leer lo que dice aquí, mira, así y así. Enseñarles, hermanos, que ellos vean en la palabra de Dios lo que está escrito, para que ellos mismos se vayan dando cuenta de las situaciones que están viviendo y que estén afianzados en la palabra de Dios, para que nadie los vaya a turbar, para que nadie los vaya a sacar de lo que Dios quiere que ellos sepan, que ellos aprendan. Y es a través de ustedes como padres, como abuelos, como tíos, ¿sí? Que nuestros niños necesitan esa enseñanza. Y también enseñarles, hermanos, ortografía, porque desgraciadamente hasta nosotros como adultos tenemos una ortografía que da tristeza. Y qué mejor que sentarse con sus hijos. Si las escuelas, hermanos, hace años era una tristeza, las escuelas ahora está peor. ¿Por qué no te sientas con tu hijo y empiezas a enseñarle cómo se escribe? ¿No? A lo mejor escribes ortografía con H, ¿no? Entonces, si necesitas aprender también tú, hermano, y enseñar a tus hijos, ¿sí? Darte tiempo para estar con ellos, ¿sí? Hermano, es muy importante. Nuestros hijos están pasando por un tiempo de verdad muy difícil, ¿sí? Los invito a que vean 1 Timoteo, por favor. Necesitamos orar por todos los gobiernos, como nos manda el Señor, hermano, nos guste o no nos guste, porque sí está muy tremendo todo lo que está pasando, ¿sí? Pero el Señor nos manda a orar, no a criticar, ¿verdad? Pero 1 Timoteo 4, del 1 al 2, nos dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra. No, perdón. Estoy leyendo otra y no me dice. En 1 Timoteo, por favor. ¿Es 1 Timoteo 4? Sí. 1 Timoteo 4, perdónenme, por favor. No, 1 Timoteo, ay Dios, perdónenme, por favor. Ya estoy viejita. 1 Timoteo 2.
1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4. Ok, ahora sí. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿sí? Exhorto, es una exhortación, un llamado para que oremos, ¿sí? Para que hagamos rogativas, dice, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos, dice, por todos los hombres. Nosotros tenemos que orar por todos los hombres, ¿sí? Por todos los hombres, y están incluidos no solamente hombres, ¿verdad? Cuando dicen hombres, estaba hablando de hombres y mujeres. Tenemos que orar, hermanos, ¿sí? Y dice por los reyes, o sea, por los presidentes de las naciones, ¿sí? Dice, y por todos los que están en eminencia, gobernadores, presidentes municipales, policía estatal, policía municipal, policía federal, bomberos, la policía en general, los maestros, todos, hermanos, toda la gente tenemos que orar por ellos. A veces nos concretamos a orar nada más por nuestros hijos o por nuestra familia, el esposo, la esposa, y de ahí no pasamos, hermanos, pero tenemos que ver mucho más allá porque el Señor es lo que quiere. Dice, aquí en el 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Eso es bueno y es agradable a Dios, ¿sí? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, el Señor quiere que todos sean salvos, aunque sabemos, hermanos, que no todos, ¿verdad? No todos van a ser salvos. Sin embargo, a nosotros el Señor nos ha dado, si es que hemos nacido de nuevo, nos ha dado la gracia, el perdón, la misericordia del Señor de conocerle y ser hijos de Dios. Y a nosotros nos está diciendo el Señor, ora. Ora por todos los hombres, no te importa quién sea, cómo sea, tú tienes que orar por ellos. Y tenemos que orar por nuestro presidente, ¿sí? El señor López Obrador. Tenemos que orar por él. Y también darle gracias de alguna manera por el gobernador que tenemos, ¿verdad? Porque él no permitió que esos horrendos libros llegaran a este lugar, a este gobierno, ¿verdad? Gracias a Dios. En Veracruz y otros lugares hicieron pilas de libros y les echaron gasolina y los quemaron. Gracias a Dios. La gente se da cuenta, mucha gente, aunque no es cristiana, hermano, se da cuenta de las situaciones. Y nosotros tenemos que dar cuenta y pedirle a Dios misericordia. Es lo que tenemos que hacer. Orar por nuestros presidentes y por todos los que están en eminencia. Esa es nuestra obligación como hijos de Dios. Y lo tenemos que hacer, hermanos, ¿sí? Vamos a leer, por favor, Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y esto es para cada uno de aquellos que el Señor nos ha dado la vida nueva, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿sí? Esa es la palabra para nosotros. Dice el 26, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. O sea, hermanos, tú no te preocupes ni digas, es que yo no sé orar, es que yo no sé cómo hacer. No te preocupes, tú ponte en las manos de Dios y dile, Señor, aquí estoy, ayúdame, ¿sí? Necesitamos tener esa carga en nuestro corazón. Necesitamos tener ese sentir de Cristo por las vidas, hermanos. Si tenemos ese sentir, el Señor nos va a ayudar. Dice que con gemidos indecibles a veces no vas a poder ni decir una sola palabra. Simplemente el Señor te va a tomar y vas a empezar a gemir, pero no vas a ser tú. Va a ser el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Y si tú eres hijo o hija de Dios, tienes al Espíritu Santo, hermano, viviendo en tu corazón. Déjalo que fluya. Deja que fluya el Espíritu Santo dentro de ti. Déjalo. Habla con Dios. Dile lo que sientes en tu corazón. No te detengas. Él te escucha. Él se goza, dice la palabra de Dios en Proverbios, que la oración de los justos es su gozo.
¿Sabes que cuando tú y yo oramos, el Señor se goza? Es su gozo, dice, cuando oramos. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser intercesores, ¿sí? Tenemos ese llamado de interceder. ¿Y sabes qué es ser un intercesor? Te voy a decir qué es ser un intercesor. Es el hombre o la mujer que dispone su vida para orar por otros. Esa es una persona, un intercesor, una intercesora, ¿sí? Hombre o mujer que dispone su vida para orar por otros. Es aquella persona que sufre y siente carga en su corazón por alguien o por algo que está pasando, algo angustioso, algún problema. Siente eso en su corazón, ¿sí? Siente esa carga en su corazón. Yo no sé tú qué sientas en tu corazón con todo lo que está pasando. No sé qué sientas. A lo mejor te es indiferente. No sé, hermano. No soy yo en tu corazón ni en tus pensamientos. El único que lo sabe es Dios. Y tenemos ese llamado, hermanos, de ser intercesores. No solamente los pastores o los líderes, todos, hermanos, como hijos de Dios tenemos debemos tener ese sentir de Cristo en nuestra vida y orar a Dios, interceder delante del Señor. Padre, mira lo que está pasando, Señor, con nuestros niños en las escuelas, en sus hogares, hermanos. Hay padres que dejan a sus niños encargados con el tío, con el abuelo, y el abuelo y los tíos los violan, los maltratan. Hay tantas cosas que tú puedes ver, hermano, puedes saber, yo creo. Ahora con eso de la internet te das cuenta de muchas cosas y no te das cuenta, no es para decir, ay, qué barbaridad, qué está pasando. No, hermanos, sino para que derrames tu corazón delante de Dios por esas vidas. Como si tú mismo lo estuvieras sufriendo, pasando. Hay necesidad de orar por alguien que está enfermo. ¿Sabes quién? ¿Y sabes por qué orar? ¿Por quién orar? Y no lo haces, y no lo hago. No es pecado, ¿sabes? Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacerlo, no es pecado. No es pecado, hermano, ¿sí? Porque dices, no, como decía hace rato Jorge en la enseñanza, no fumo, no tomo, ¿sí? Pero si no oras, es pecado. Vamos a ver un ejemplo también de una persona, un intercesor, Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? Dicen, sí, me acuerdo de Nehemías. Era mi amigo en la escuela. Vamos a ver Nehemías, hermanos. Nehemías, hermanos, estaba viviendo en Persia bajo el gobierno de Artajerjes, el rey Artajerjes. Vamos a ver, a Nehemías está antes de Esther, después de Crónicas. Nehemías, vamos a ver capítulo 1. ¿Lo tiene? Capítulo 1, versículo 1. Este libro es muy, muy hermoso, hermanos. Bueno, todos los libros. Son libros de restauración de la Biblia. Y esta historia de Nehemías, este libro de Nehemías, a mí en lo personal, es uno de mis preferidos. Nehemías 1, voy a leer del 1 al 7, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Aquí estamos viendo, hermanos, a este hombre, a Nehemías. Viene su hermano, Hanani o Hanani, no sé cómo se pronuncia. Dice que vino su hermano, ¿verdad? A verlo, donde estaba en Persia este hombre, Nehemías. Lo vino a ver y Nehemías se preocupa por saber cómo están sus hermanos allá en Jerusalén. Y yo me pregunto, hermanos, ¿tú te preocupas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la gente que te rodea? ¿Cómo están tus hermanos en la congregación? ¿Nos preocupamos, hermanos? Porque aquí vemos que Nehemías se preocupó y preguntó, ¿sí? ¿Tú preguntas? ¿Cómo sigues, hermanita Sophie? ¿Sí? Hermanita Katy, ¿se siente usted bien? ¿Cómo está? ¿Necesita algo? Hermana Rosy, ¿cómo está usted? Hermana Juanita Bautista, ¿cómo estás, hermanita? ¿Cómo te sientes? ¿Nos preocupamos, hermanos? ¿O somos tan egoístas que nada más pensamos en nosotros? Y este hombre vemos aquí, hermanos, como llega su hermano y le pregunta, ¿no? Porque aquí en el 3 dice, en el 2 dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, o sea, los que se habían quedado ahí, que no fueron trasladados, que no fueron llevados cautivos, ¿verdad? Allá a Babilonia, sino que habían quedado, habían escapado. Y estos que estaban ahí, dice, ¿cómo están? ¿Cómo están? Les pregunta, quería saber. Se estaba interesado, Nehemías, por la situación. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, hermanos. Interesarnos realmente por la gente. Dejar el egoísmo por otro lado. Dice el 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, dice, están en gran mal y afrenta. ¿Sí? Están en gran mal y afrenta. ¿Cómo están nuestras familias, hermanos? Nuestros parientes, ¿cómo están? Dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo están, hermanos, nuestras vidas? ¿Cómo estamos delante de Dios? Empezando por nosotros mismos. Porque a veces queremos también ir por otros o hablarles a otros, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Y aquí le está preguntando, ¿sí? ¿Qué estaba pasando allá en Jerusalén? ¿Sí? Y le dicen, ¿verdad? ¿Cómo está? Estaban en gran afrenta y el muro de Jerusalén derribado. Y dice el 4, cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré. ¿Qué haces tú, hermano, hermana, cuando sabes que algo en tu familia está mal? ¿Qué haces? ¿Te sientas a orar y a llorar delante de Dios? ¿A suplicarle su misericordia? Porque tú sabes que el Señor tiene todo el poder, pero el Señor no mueve su poder si tú no oras. El Señor mueve su poder cuando oramos, hermanos. Es cuando el Señor mueve su poder. Mientras no hay oración, no mueve su poder. Por eso dice el Señor que oremos. ¿Tú crees que no tiene el Señor todo poder para en un segundo con Satanás? O sea, a decirle a Satanás, así le hace el Señor y se acaba con Satanás. Sin embargo, lo ha dejado de alguna manera para a nosotros ayudarnos a estar firmes realmente en la fe y hacernos valientes y de realmente saber que somos hijos de Dios. Eso es lo que quiere Dios, un pueblo fuerte, un pueblo lleno de su gracia, lleno de su espíritu. Qué fácil sería, ¿no? Que todo saliera muy bien, que estoy enfermo y el Señor sáname, sana. No, hermanos, es una lucha. El orar es luchar, es una lucha. El Señor quiere un ejército
de hombres y mujeres que luchan en oración. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué estamos viendo aquí? Dice que guarda al que guarda el pacto y la misericordia, dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa es otra cosa, hermanos. Si no oramos, si no guardamos sus mandamientos, a veces andamos en pecado y queremos que Dios nos conteste. Dice el 6, está atento ahora a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Día y noche, dice, por los hijos de Israel, tus siervos. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Porque a veces señalamos, no, es que tú, no, es que ella, no. No, yo no. Todos, hermanos. Tenemos una naturaleza caída, perversa, malvada. Necesitamos primero nosotros empezar a orar por nosotros mismos, ¿sí? Pedir a Dios perdón primero por nosotros, ¿sí? Perdónanos, Señor, por favor, perdónanos. Dice el 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora, dice de la palabra, que diste a Moisés tu siervo, ¿sí? Diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y sigue hablando la oración de Nehemías delante del Señor, orando por el pueblo de Israel. ¿Sí? Es un ejemplo de oración, de intercesión, hermanos. ¿Sí? Entonces vemos que la noticia destrozó el corazón de Nehemías. Esa noticia destrozó su corazón, hermanos. ¿Sí? Y vamos al capítulo 2. Del versículo 1 al 8 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, porque él era copero, aquí dice, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto del corazón. Dice, entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al rey, oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y te reedificaré, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según su benéfica mano de mi Dios sobre mí. Sí, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Primero vimos que Nehemías desgarró su corazón delante de Dios, oró a Dios, le pidió a Dios, ¿sí? Y vemos la respuesta, ¿sí? Aquí cuando nos habla del mes de Kisleu, es entre noviembre y diciembre ese mes, ¿sí? En hebreo. Y luego en Nisán, aquí en el capítulo 2, donde habla sucedió en el mes de Nisán, es el mes de abril, entre marzo y abril. O sea, pasaron 4 meses, ¿sí? Más o menos,
para que Nehemías recibiera la contestación. Hermanos, no nos desesperemos cuando no venga la respuesta rápida, ¿sí? Porque no es cuando nosotros querramos, sino cuando Dios sabe que es el tiempo, ¿sí? No te desesperes. Si estás orando por algo, no te desesperes. Continúa orando y continúa orando y continúa orando. Todo el tiempo que sea necesario, ¿sí? Y aquí vemos que va este rey, va este Nehemías delante del rey, y el rey se da cuenta de que está triste, está compungido su corazón por todo lo que sabe que está pasando, ¿no? Allá en Jerusalén. Y él era el copero del rey, el que tenía que servirle la copa, y estaba prohibido que anduvieran con la cara larga o triste delante del rey, ¿sí? Pero no podía disimular, no podía sonreír cuando su corazón estaba destrozado. Y el rey se da cuenta. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás triste? No estás enfermo, ¿sí? Y entonces ve la oportunidad, Nehemías, de decirle lo que está pasando, ¿sí? Y el mismo rey, ¿qué hace? Le dice, en el 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Sí? Porque Nehemías le empieza a decir las cosas que están pasando, ¿sí? En la ciudad de sus padres. Y entonces el rey le dice, ¿qué cosa pides? Dice entonces, oré a Dios de los cielos. Él ya había orado, ¿sí? Ya había orado, ya vimos que había orado, desgarrado su corazón delante del Señor. Pero en ese momento yo pienso que le está diciendo, y yo creo que fue una oración así de Señor, ayúdame. Simplemente, ¿no? En ese momento encontró la oportunidad, ¿sí? Y así Dios nos abre puertas, hermanos. A veces, de alguna manera, estamos orando y de repente el Señor nos abre puertas, nos da la oportunidad de hablar algo, de decir algo, ¿sí? Y lo tenemos que aprovechar. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, dice, ¿cuánto durará tu viaje? O sea, no le está diciendo el rey, bueno, te doy permiso que vayas 1 mes o 2 meses, ¿verdad? Sino el rey le está diciendo, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto tiempo necesitas? El mismo rey le está diciendo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo necesitas? Dice, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? O sea, tú dime, ¿verdad? Dice, y agradó al rey enviarme. Después que dice, yo le señalé el tiempo. ¿Lo están viendo, hermanos? Después de que él les señaló, Nehemías le dijo el tiempo necesario que necesitaba, ¿sí? Y dice, y además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas. O sea, ¿sí? Ya. O sea, cuando Dios te abre puertas, hermano, cuando Dios hace algo, o sea, aquí vemos al rey, ¿no? No por el rey mismo, sino porque Dios estaba obrando en el corazón del rey para que todo fuera como Nehemías le pedía. Y así es con nosotros, hermanos. Nosotros oramos, hermanos, y el Señor se encarga de contestarnos. Y dice, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, o sea, mi pasaporte, ¿sí? Para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y luego otra carta, ¿sí? Para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera. O sea, no solamente me va a abrir puertas, sino que me dé madera. La necesito madera, ¿qué? Para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo, hermanos? Cómo Dios es tan bueno, tan misericordioso. Pero ¿qué había hecho antes de Nehemías? Había orado a Dios. Había orado delante del Señor. Había derramado su corazón delante del Señor. Y ahí está el Señor abriendo la puerta, ¿sí? A través de este rey, ¿sí? Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar la puerta del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y de la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la según la benéfica mano de mi Dios sobre mí.
¿sí? Sí, no me pierdan ahí, Nehemías. Vamos a Juan 15, por favor. Juan 15, 7. Y dice, fíjese lo que dice aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Lo están viendo, hermanos? Nehemías era un varón de Dios, un varón que habló con Dios, un varón que desgarró su corazón delante de Dios, un varón que pidió perdón, se puso a cuentas con Dios. Dios lo escuchó porque tenemos un Dios de amor, de misericordia. Pero tenemos que realmente arrepentirnos de nuestro pecado, nuestra maldad y hablar con Él. Y vemos aquí, dice, permaneces en mí. ¿Qué es permanecer en mí? En Cristo, permanecer en Él, hablar con Él. Buscarlo, hermano. Y no se trata que estés día y noche hincado o orando todo el tiempo. No, hermano. Cuando estás trabajando, estás pensando en Dios. Cuando vas manejando, vas hablando con Dios. Cuando estás cocinando, estás hablando con Dios. Cuando estás trapeando, estás hablando con Dios. Eso es permanecer. Permanecer en Cristo. Si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros. O sea, la palabra de Dios está haciendo carne en tu vida, en mi vida. Pedid, dice el Señor. Dios no miente, hermano. Si pedimos y no nos contesta el Señor es porque no estamos arrepentidos, porque pedimos para nuestros deleites, pedimos para lo que nos agrada a nosotros. No por la voluntad del Señor, conforme a su voluntad. Por eso a veces no hay contestación. ¿Sí? ¿Cómo estamos delante de Dios? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está la clave. Vamos otra vez a Nehemías. Y vamos a leer aquí Nehemías 4. Los invito a que lean el libro, es muy hermoso y van a entender muchas cosas. Nehemías 4, del 1 al 6, voy a leer. Dice, ya empezó Nehemías a trabajar, ¿verdad? A levantar los muros y todo, hermano. A proteger, ¿verdad? De alguna manera esa ciudad, a levantar los muros que se habían caído. Porque iban y los asaltaban y entraban a la ciudad y hacían tanta cosa. Pero él empieza a trabajar. Pero, ¿qué pasa cuando tú empiezas a orar y a trabajar con tu familia? A orar por tu familia, a levantar esos muros de protección en oración, a cuidar de tu familia en oración, a ponerte en la brecha por tu familia, a ponerte en la brecha por los magistrados, los que están en eminencia. ¿Qué pasa? Se te viene el diablo encima, eso sí. Y mucha gente dice, no, le da miedo orar porque no se me va a venir el diablo encima. Pues qué mal, ¿verdad? Porque tenemos a nuestro Dios que nos guarda y nos protege. Y por eso dice que tenemos que ponernos la armadura, saber usar la armadura de Dios. Porque si vas a empezar a orar por tu familia, vas a empezar a meterte con Dios, en verdad vas a derramar tu corazón como lo hizo Nehemías. Te va a pasar lo que le pasó aquí. En el 4 dice, cuando yo, en lugar de Sanbalat, ponle Satanás. ¿Sí? Porque es lo mismo. Cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sí? Y habló delante de sus hermanos, dice, y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? O sea, ahí está Satanás burlándose. Y no creas que no se va a burlar de ti, Satanás. Y acuérdense que dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra las potestades de las tinieblas. Entonces la misma gente, hermanos, tus mismos parientes, la misma gente que te rodea se va a burlar de ti para desanimarte, para decirte ya,
no ores, ¿sí? No ores. No va a pasar nada, van a seguir igual, ¿sí? Te va a venir a desanimar. Es el trabajo del diablo. Y aquí están esas personas desanimando, ¿verdad? O burlándose de lo que están haciendo, de levantando los muros. Dice el 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, dice ahora Nehemías, dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, dice el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, todos los demonios, ¿verdad? Dice que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, dice, se encolerizaron mucho, ¿sí? Y dice, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese es el trabajo. Vuelvo a repetir, hermanos, el trabajo de Satanás. Tú estás trabajando, estás edificando, estás buscando del Dios y va a venir Satanás y sus demonios, ¿sí? A desanimarte, a decirte que no puedes, que estás muy débil, que no vas a poderlo hacer, que todo está perdido, que es una causa perdida la tuya, pero mentira del diablo, ¿sí? Es mentira del diablo, ¿sí? Entonces, Nehemías estaba afligido por lo que estaba pasando en su pueblo, pero él pidió, él oró a Dios y sabía que Dios estaba con él. Él no se desanimó, él siguió adelante con lo que el Señor había puesto, ese sentir en su corazón de levantar los muros, ¿sí? Voy a seguir leyendo. Dice aquí en el versículo 12. Pero sucedió que cuando venían, dice, los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, dice, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sí? Qué importante, hermano, que cuando tú tienes una necesidad, puedas compartirla con tus hermanos y poder protegernos como hijos de Dios, protegernos, levantar muro de fuego entre nosotros para que el enemigo no venga a destrozarnos como congregación, como familias, ¿sí? Y eso es lo que están haciendo estas personas aquí. Dice el 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Qué dice? Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es lo mismo, hermanos, es lo mismo para nosotros. Tenemos que pelear por las vidas de nuestra familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Pelear en oración. ¿Qué está pasando, hermanos, con la iglesia de Cristo? Estamos adormilados, tenemos mucho sueño, estamos muy cansados siempre. No es más que la administración de Satanás. Nos avienta el vaho. Alguien decía, una hermanita de hace muchos años, ya está con el Señor. Dice, a veces viene el Satanás y empieza a aventar su vaho.
y nos empieza a dar sueño. Tenemos que estar alertas, hermanos. Por favor, se los pido. Y dice 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿sí? Que ya entendimos que es Satanás el que nos quiere debilitar. Ya lo entendimos, hermanos, ¿sí? Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, dice, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Ya sabemos de dónde viene el desaliento, ya sabemos contra quién luchamos, ¿sí? Ya lo sabemos. Entonces vamos a hacer nuestra tarea como hijos de Dios. El 16 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos, dice, trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con la mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. La espada de la palabra, hermano, la espada de palabra. Y siempre contra el enemigo a través de su palabra. Siempre como el Señor Jesucristo cuando Satanás lo tentó ahí en el monte, ¿se acuerdan? 40 días y 40 noches estuvo el Señor en ayuno. Fue Satanás y le decía a Satanás, le hablaba la palabra. Porque así Satanás viene y dice, no creas. O sea, no dice Dios que Él se encarga de todo. ¿Para qué oras? Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Para qué te cansas orando? No te canses. ¿No? Tenemos que usar la palabra, lo que dice Dios, hermanos, que hagamos. Que creamos en Él, que tengamos fe en Él, que tenemos confianza en Él, que creamos que Él nos va a ayudar y que nos va a sacar adelante. Dice el 18, porque los que edificaban, cada uno, dice, tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. En oración todos, hermanos, en oración. Venimos los domingos aquí a congregarnos como congregación. Venimos aquí juntos a adorar a Dios, juntos a escuchar su palabra. Y aquí hay una trompeta, ¿sí? Que es una trompeta para alertar. Hermanos, tengamos cuidado porque viene Satanás en contra de nuestros hijos. Hermanos, hermanas, vamos a orar. Vamos a clamar a Dios. Que Dios cuide a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Saben que se están llevando a muchas jovencitas para prostituirlas? A muchos niños que se han robado. Lo que han hecho con ellos. ¿Y cuántos padres saben? Ustedes que están llorando, están sufriendo y no saben ni qué, no saben ni cómo clamar a Dios, a lo mejor muchos de ellos. Pero tú y yo sí sabemos. Señor, apiádate de esas personas, están en necesidad, están padeciendo, están sufriendo porque les robaron a sus niños, porque se llevaron a su hijita, a su jovencita. Y si la llegan a encontrar, la encuentran muerta. No nos duele nada eso. No nos duele. Al fin que no fue mi hija. No fue mi nieta. Hermanos, en verdad necesito que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay otro ejemplo, pero no sé, de la reina Esther, otro ejemplo de intercesión, pero como que los veo muy cansados. Se desvelaron anoche, tuvieron fiesta de cumpleaños. Muchos pasteles y muchas cosas. Nos desvelamos y nos cansamos. Y no quiero cansarlos. Pero me gustaría mucho que leyeran ese libro de Esther también. No quiero seguir. Solamente quiero que vean Jeremías 33 para terminar. Ya no voy a hablar de Esther. Lo traía anotado, pero
Jeremías 33:3. Ya lo sabemos de memoria ese versículo. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Es una promesa del Señor. Él no miente. Y Él está esperando que clamemos a Él. Ustedes conocen la historia de Esther y cuando entró y ella sabía que si entraba delante del rey y el rey no levantaba su cetro, era muerta, tenía que morir. No podía entrar sin el permiso del rey. Nosotros tenemos abierta la puerta del Señor hasta su trono, porque Él ve lo que estaba cubriendo, que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Ese velo cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice que se abrió de arriba hacia abajo. Y tenemos la libre entrada hasta su presencia. Véanlo, por favor, Hebreos 4, por favor. Hebreos 4, para terminar. Hermanos, necesitamos entrar a esa presencia de nuestro Señor, a su misma presencia y clamar. Hebreos 4, 14. Hebreos 4, 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, dice, pues confiadamente a su trono. Tenemos libre acceso a su presencia. Podemos entrar delante del Señor, adorarlo, o sea, nada nos impide, hermanos. Nada nos impide. No tenemos que estar en un lugar para poder invocar su nombre y hablarle. No tenemos que estar sentados o arrodillados o acostados o parados. Él está. Él está. Cuando tú hablas con Él está. Él está. Hermanos, necesitamos como congregación mucho de Dios. Esta congregación, yo siento en mi corazón, esta congregación necesita mucho de nuestro Dios. Necesitamos de Él, hermanos. Cada uno de nosotros en lo personal. Y los quiero invitar, hermanos. Si pone Dios en sus corazones, el próximo sábado, venir a las 5 de la tarde y orar juntos. Empezar a las 5 y que el Señor diga la hora en que nos podemos retirar. Sin obligación de que tengas que quedarte aquí hasta las 6, 10 de la noche. No. A orar a las 5 de la tarde y a la hora que Dios ponga en tu corazón irte, tengas la libertad de salir. Pero sí es importante que vengamos, hermanos. Y a las 5 de la tarde levantemos nuestra oración al Señor. Clamemos al Señor por esta congregación, por esta ciudad de Saltillo, por este estado de Coahuila, por nuestros gobernantes, por todos los niños. Todo lo que está pasando, que
Sabemos que son los últimos tiempos, hermanos. Dice la palabra del Señor que la maldad se iba a incrementar antes de su venida. Así como la ciencia, y lo estamos viendo. Tanto la maldad como la ciencia están incrementándose. No estemos pasivos, hermanos. Estemos preparados, listos, hermanos. Porque nuestro Redentor ya viene. Ya viene, hermanos. Y si no viniera, un día vamos a estar delante de Él. Como decía Jorge en la enseñanza anterior. Ahorita, al rato, mañana, no sabes. No es por tu edad, no es por te portes bien, te portes. No sabemos. Pero hay que estar preparados. Los invito, hermanos, a que vengan el sábado a las 5 a orar. Padre bendito. Señor Dios Todopoderoso. Te necesitamos, Señor. Estamos muy necesitados de ti. Hay mucha maldad, mucho pecado, Señor. Y a nosotros nos has puesto aquí como atalayas tuyos, Señor. Para clamar a ti, para que tu poder se mueva, Señor. Para que tu iglesia, Señor, Padre Santo, Señor, pueda ser esa luz en medio de las tinieblas, Señor. Pueda ser esa sal que sazone a nuestro alrededor. Y aquí estamos, Señor, y quién sabe realmente qué estemos haciendo. Solo tú sabes la verdad de nuestra vida. Te pido que nos perdones. Que nos perdones como congregación y personalmente, Señor. Nos perdones. Te apiades de nosotros y despiertes nuestro espíritu, Señor. Despiértanos. Despiértanos de ese sueño, de ese letargo en el que está sumida tu iglesia. No aquí, Señor. Tú sabes que en todo el mundo está así. Perdónanos, Dios. Perdona a tu iglesia de los 4 cabos de la tierra. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir dentro de tu voluntad perfecta, Señor. Ayúdanos a seguir tus pisadas, Señor. Ayúdanos. Estamos necesitados de ti, muy necesitados. Yo te necesito muchísimo, Señor. Muchísimo. Muchísimo te necesito en mi vida. No sé cuántos de tus hijos están pasando por situaciones difíciles, Señor. Solo tú lo sabes. Cada uno de nosotros es una historia, Señor. Y solo tú la conoces, Señor. Y solo tú puedes enmendarnos, Señor. Y enderezar nuestros pasos, Señor. Y aquí estamos, Señor. Y aquí estamos. Nos rendimos, Señor, a ti. Haz lo que solo tú puedes hacer. Gracias, Señor. Que tu bendición, tu protección, tu cuidado sea con cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Nuestra salida y nuestra entrada, Señor, sean guardadas por ti. Y gracias, Señor, por estas vidas que pones en sus corazones el estar aquí, no para escucharme a mí, porque yo no tengo nada bueno que decir, pero tú, Señor, vienen a escucharte a ti. Venimos a escucharte a ti. Y te doy gracias. Que tu palabra haya caído en buena tierra y dé fruto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por sus atenciones.